Me llamo Heidi, a mis 32 años, jamás pensé que terminaría sin hogar después de una cena familiar un domingo. Cuando mi mamá me gritó que me largara y que nunca regresara, esta vez sí le hice caso. Lo que ella no sabía era que yo llevaba 3 años pagando en silencio la hipoteca de la casa, que era de $2,200 al mes. La cara de sorpresa de mi papá, Richard, cuando me llamó semanas después por un aviso del banco, es algo que nunca voy a olvidar. Si alguna vez has vivido en una familia tóxica, dale like a este video y suscríbete. Cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo y quédate para descubrir cómo poner límites cambió mi vida por completo. Crecer en la casa de los Hamilton era como caminar sobre vidrios, sobre todo por mi mamá, Gloria. Desde que tengo memoria, siempre tuvo expectativas imposibles, como si estuvieran hechas para verme fallar. Mi papá, Richard, era el mediador, el que entraba a mi cuarto después de uno de los arranques de mi mamá para decirme que todo estaría bien. Pero en realidad nunca le hacía frente, solo calmaba las aguas un rato hasta que explotaba otra vez. Mi familia éramos 5, mis papás, mi hermano mayor Justin, que tiene 36 años, mi hermana Elizabeth de 34, y yo, la menor, de 32. Como la más chica, me tocó cargar con todas las decepciones de mi mamá. Justin se escapó a la universidad a los 18 y casi nunca regresaba. Elizabeth hizo lo mismo 2 años después, y eso me dejó sola con mis papás en mi último año de prepa, soportando de lleno el carácter crítico de mi mamá. Cada logro mío lo medía con una vara invisible y siempre cambiante. Si yo llevaba una boleta con 5 dieces y un 9, ella se enfocaba en el 9, ¿qué pasó aquí? ¿No estudiaste lo suficiente? Elizabeth nunca sacó menos de 9.5. Esas comparaciones eran constantes y me aplastaban. Hasta mis amistades eran motivo de pelea. Esa tal Olivia se me hace muy vacía, decía mi mamá. No me gusta cómo se viste tu amiga, decía mi mamá cada vez que conocía a alguien nuevo. O me soltaba, ¿y por qué traes esos jeans? Te hacen ver más llenita de lo que eres. Los comentarios sobre mi apariencia empezaron cuando yo tenía como 12 años, y nunca se detuvieron. Pero lo peor eran las peleas sobre mi futuro. Cuando en la prepa le dije que me interesaba estudiar finanzas, se burló, a las mujeres no las toman en serio en eso. Mejor estudia algo práctico, como enfermería. A mí me fascinaban las finanzas, como los números podían contar historias y predecir resultados. Así que, en secreto, apliqué a programas de negocios en contra de lo que ella quería. Mi papá había trabajado 28 años como gerente regional de ventas en una farmacéutica. Ganaba bien, lo suficiente para que mi mamá fuera ama de casa incluso después de que crecimos. Ella se sentía orgullosa de su casa de 5 recámaras, el césped perfecto y los muebles de diseñador. Esa casa era su logro, aunque nunca aportó dinero para mantenerla. Al final, me gradué con honores en finanzas en la Universidad de Cornell. Claro, eso tampoco fue suficiente para mi mamá, porque no entré a Harvard, como ella quería. Aún así, conseguí trabajo en una firma financiera prestigiosa apenas salí de la universidad, y para los 28 ya era asesora financiera senior. Mis clientes confiaban en mí. Mis jefes me valoraban. Pero en las reuniones familiares, mi mamá solo decía, ella es Heidi, trabaja con dinero. Como si mi carrera fuera un pasatiempo sin importancia. Todo cambió hace 3 años, cuando despidieron a mi papá en una reestructuración de la empresa. Tenía 59 años y le costó muchísimo encontrar algo parecido. Sí le dieron un buen finiquito, pero no era eterno. Mi mamá se negó a bajar el nivel de vida o a buscar trabajo. A mi edad, ¿quién me va a contratar? Y no podemos dejar esta casa, ¿qué diría la gente?, decía. Me enteré de sus problemas económicos por accidente, durante una visita. Una noche encontré a mi papá en la mesa de la cocina, rodeado de cuentas, con la cabeza entre las manos. Cuando le pregunté qué pasaba, se quebró y me confesó que ya llevaban 3 meses atrasados con la hipoteca y estaban en riesgo de perder la casa. Sin decirles nada, al día siguiente llamé al banco de la hipoteca. Puse pagos automáticos desde mi cuenta personal para cubrir los $2,200 mensuales de la casa. Era una buena parte de mi sueldo, pero yo tenía ahorros y vivía de manera sencilla, a pesar de mi éxito. Podía pagarlo,
y la idea de que mis papás perdieran su casa me parecía insoportable. Nunca les conté lo que había hecho. Con el tiempo, mi papá encontró un trabajo de medio tiempo y decía que con eso alcanzaba para los gastos. Yo fingía creerle. Ahora que lo pienso, debí darme cuenta de que algo seguía mal. Las nuevas tarjetas de crédito que mi mamá sacaba, las evasivas de mi papá cuando le preguntaba por las finanzas, la tensión cada vez más fuerte entre ellos. La casa era grande, de 5 recámaras y 4 baños, en un suburbio elegante de Boston. La cocina la habían remodelado cuando yo estaba en la prepa, con cubiertas de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que mi mamá había exigido. En el comedor formal estaba la mesa de caoba donde pasamos tantas cenas tensas de Navidad y Año Nuevo desde que yo era niña. Mi cuarto seguía casi igual desde que me fui, paredes color lavanda y los trofeos académicos en los estantes, como una cápsula del tiempo. A pesar de lo incómodo que era volver, había recuerdos grabados en cada rincón. Las marcas de altura en el marco de la cocina, la abolladura en la pared de la sala cuando Justin lanzó una pelota adentro. La ventana con asiento donde yo pasaba horas leyendo y escapando a mundos donde las familias sí se querían de verdad. Por eso, cada despedida me costaba más de lo que pensaba. Aún así, visitaba a mis papás al menos 2 veces al mes, aunque se me hacía un nudo en el estómago apenas doblaba en su calle. Lo hacía sobre todo por mi papá. Después de perder su empleo, su confianza se vino abajo. Me preocupaba su salud mental, especialmente cuando veía que las botellas de licor de la alacena se vaciaban entre visita y visita. Las señales de alarma estaban por todos lados, y cada vez eran más evidentes. Las críticas de mi mamá se volvieron más hirientes y menos disimuladas. Una vez llevé lasaña casera para cenar, su platillo favorito. Dio una mordida y me preguntó si había usado queso bajo en grasa, porque se notaba la diferencia, y no para bien. Cuando ofrecí ayudar a lavar los trastes, me seguía detrás, volviendo a lavar los mismos platos y suspirando fuerte para que yo me diera cuenta. Mientras tanto, mi papá se hacía más chiquito en esas escenas. Se quedaba viendo su plato o de repente recordaba que tenía que revisar algo en el garaje. Ese hombre que alguna vez fue mi entrenador de fútbol y un vendedor súper seguro ahora se encogía cada vez que mi mamá levantaba la voz. Incluso empezó a cargar una petaca en el saco. Yo intenté de todo para recuperar una conexión con mi mamá. Le llevaba regalos pensados con cuidado, una bufanda de cashmere en su tono de azul favorito, una primera edición de la novela de misterio que había mencionado que quería leer. La invitaba a comer a restaurantes caros. Incluso le regalé un día de spa por su cumpleaños, madre e hija, y gasté más de $600 en tratamientos, de los que después se quejó. El masaje estuvo demasiado fuerte. Le dije que bajara la presión, pero ¿tú crees que me hizo caso? Mañana voy a amanecer moreteada, dijo mientras íbamos de regreso a la casa. Y esa facial solo me empeoró la rosácea. No sé por qué dejo que me convenzas de estas cosas. Nada funcionaba. Cada detalle era recibido con crítica o desconfianza. ¿Y ahora por qué estás siendo tan buena conmigo? ¿Qué quieres?, me preguntó una vez, como si la amabilidad siempre tuviera un precio. Mi mejor amiga, Sofía, notaba mi falsa sonrisa cada vez que volvía de esas visitas. Una noche, tomando vino en mi departamento, por fin me derrumbé y le conté todo, incluyendo los pagos de la hipoteca que había estado haciendo en secreto. Heidi, cariño, esto no es normal ni sano, me dijo Sofía mientras me servía otra copa. Tienes 32 años, eres exitosa, brillante y hermosa. Y estás dejando que tu mamá te abuse emocionalmente mientras tú sostienes su estilo de vida. Pero son mis papás, protesté, con la voz apenas saliendo. ¿Qué se supone que haga, dejarlos perder la casa? Tal vez deberían perderla, me respondió Sofía sin titubear. Tal vez necesitan un baño de realidad. Tu mamá se niega a trabajar. No quieren vivir con menos. Y mientras tanto tú estás sacrificando tu propio futuro, ¿dónde están tus límites? No tuve respuesta. En mi familia, poner límites era visto como un acto egoísta, sobre todo si venía de los hijos hacia los padres. Mi mamá creía firmemente en el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, pero lo interpretaba a su conveniencia. Significaba hacer lo que ellos dijeran sin cuestionar. La presión cultural también pesaba. En mi comunidad,
se esperaba que los hijos adultos cuidaran de sus padres mayores. En la iglesia, en las reuniones vecinales, lo peor que podía ser era el hijo desagradecido que abandonaba a su familia. El hecho de que mis papás apenas tenían poco más de 60 años y podían mantenerse solos y ajustaban su estilo de vida, parecía no importar frente a esas expectativas. Así que seguí con las visitas, con los pagos, con el esfuerzo emocional agotador. Pero empecé a tener ataques de ansiedad la noche antes de verlos, con el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Mi terapeuta me sugirió reducir el contacto con ellos, pero la culpa me consumía. ¿Qué clase de hija sería si los abandonaba justo ahora? Lo que no alcanzaba a ver en ese momento era cómo el resentimiento de mi mamá hacia mí iba creciendo al mismo ritmo que mis logros. Cada ascenso, cada reconocimiento de un cliente, cada meta financiera que alcanzaba parecía amargarla más. Ella había dejado una carrera prometedora en bienes raíces para criar hijos, algo que nos recordaba a cada rato. Verme triunfar en lo que yo había elegido, además de estar soltera y sin hijos por decisión propia, contradecía todo lo que a ella le habían enseñado sobre lo que vale una mujer. Y cuando te vas a sentar, se volvió su frase favorita. El trabajo está bien, pero al final lo importante es la familia. Nadie en su lecho de muerte desea haber pasado más tiempo en la oficina. La ironía era que ella misma parecía detestar a su propia familia, aunque nunca lo admitiera. La última señal de alerta llegó 2 semanas antes de que todo se viniera abajo. Un martes en la noche pasé sin avisar y llevé comida de su restaurante italiano favorito. Entré con la llave que me habían dado años atrás y escuché la voz de mi mamá desde la cocina. Ella cree que es muy especial con su trabajo elegante y su departamento de lujo, decía, seguramente hablándole a mi papá. La señorita perfecta siempre presumiendo, ¿cree que no nos damos cuenta? Me quedé congelada en el pasillo, con la bolsa de comida pesándome en los brazos. Gloria, por favor, respondió mi papá con voz cansada. Ella solo está tratando de ayudar. No necesitamos su ayuda, le soltó mi mamá. Antes de que empezara a meterse estábamos bien. Yo la eduqué mejor que esto, para que ahora sea tan condescendiente. Retrocedí en silencio y salí de la casa sin que se enteraran que estuve ahí. Me quedé en el coche como 20 minutos, temblando, antes de poder manejar de regreso a mi departamento. Esa noche llamé a Sofía y lloré hasta quedarme sin voz. Esta vez era diferente, me prometí a mí misma, como ya lo había hecho tantas veces antes. La próxima vez sí me voy a defender. Pero las viejas costumbres pesan, y el miedo a la confrontación me lo habían sembrado desde niña. No sabía que esa próxima vez sería el punto de quiebre para todos nosotros. El cumpleaños 60 de mi papá cayó en un sábado de abril. A pesar de mi ansiedad después de escuchar los comentarios de mi mamá, decidí ir a casa ese fin de semana para celebrarlo. Llevaba una maleta pequeña y una caja de regalo cuidadosamente envuelta, un reloj Rolex para el que había ahorrado durante meses. Era exactamente el modelo que mi papá había visto en una revista años atrás, cuando dijo, tal vez cuando me retire. Pero con la pérdida de su trabajo, ese Rolex se había convertido en un sueño imposible. Yo quería darle algo especial, algo que le levantara el ánimo. La tensión se sintió desde el momento en que llegué. Mi mamá me dio un abrazo frío y enseguida comentó sobre mi cabello. ¡Ay! ¿Otra vez te lo cortaste? Ya estaba agarrando un buen largo. Había tardado meses en dejarlo crecer, pero corregirla solo iba a provocar una pelea, así que me callé. Yo había hecho reservación en un restaurante elegante de cortes finos que a mi papá le encantaba. Pero mi mamá canceló la idea de inmediato. Ya le hice su pot roast favorito. No hay necesidad de gastar en restaurantes carísimos. Así que cenamos en casa, en el comedor formal con la vajilla fina que solo aparecía en ocasiones especiales. La plática fue incómoda. Yo preguntaba por sus amigos, por los vecinos, por el jardín de mi papá, pero cada tema terminaba en alguna queja o crítica. Eso sí, el pot roast estaba delicioso, tengo que admitirlo. Pero la cena se sintió eterna. Mi papá se tomó 4 copas de vino y se fue apagando con cada una. Cuando llegó la hora de los regalos, le entregué nerviosa la cajita azul. Él la abrió despacio, y la expresión en su cara al ver el reloj fue todo lo que yo había esperado: sorpresa, alegría, incredulidad. Lady,
No puedo aceptar esto. Es demasiado, balbuceó, aunque ya lo había sacado de la caja y lo giraba entre sus manos. Y claro que puedes, papá. Te lo mereces. Feliz cumpleaños, le dije con firmeza. El rostro de mi mamá se puso duro. ¿Cuánto te costó?, preguntó con tono filoso. Gloria, advirtió mi papá, pero ella lo ignoró. Qué fácil, ¿no? Tener tanto dinero para gastar así. Mientras nosotros contamos los centavos para el mandado. De ahí, la noche se vino abajo. Mi papá trató de calmar las aguas, pero el daño ya estaba hecho. Yo me fui temprano a mi cuarto de siempre y le mandé un mensaje a Sofía. Recuérdame por qué me hago esto a mí misma. Su respuesta llegó al instante. Porque eres una buena persona que ama a su papá. Aguanta. Llámame si me necesitas. A la mañana siguiente me levanté temprano y bajé a preparar café. La casa estaba en silencio. Supuse que mis papás seguían dormidos. Mientras esperaba que se hiciera el café, escuché sus voces viniendo del estudio. La puerta estaba entreabierta y todo se escuchaba claro. No podemos seguir así, Gloria, decía mi papá. Las tarjetas ya están al tope. El impuesto predial vence el próximo mes. Tenemos que decirle. ¿Decirle qué?, chilló mi mamá. ¿Qué estamos fracasando? Eso es justo lo que quiere escuchar, para luego venir a hacerse la salvadora. Eso no es justo. Ella nos ayudaría si supiera. No voy a aceptar caridad de mi propia hija. Ya veremos cómo le hacemos. Estoy trabajando medio turno en una ferretería y gano una fracción de lo que ganaba antes. Tú te negaste a buscar siquiera un trabajo de medio tiempo. Estamos hasta el cuello, Gloria, decía mi papá. Bajaron la voz y tuve que esforzarme para escuchar. El corazón me latía fuertísimo. Estaban peor de lo que yo pensaba, y mi papá lo había estado ocultando, a pesar de que yo ya los ayudaba con la hipoteca. Cuando entraron a la cocina 20 minutos después, yo ya había tomado una decisión. Les iba a ofrecer mi ayuda para hacer un plan financiero, algo sostenible que les permitiera conservar la casa y también su dignidad. Ese era mi trabajo, ayudar a personas en crisis económicas, y podía hacerlo por ellos. Esperé a que estuviéramos sentados con café en la mesa y entonces hablé. Mamá, papá, no pude evitar escuchar parte de su conversación hace rato. Sé que las cosas han estado difíciles desde que papá perdió su trabajo, y quiero ayudar. La cara de mi mamá se puso blanca, y luego roja. ¿Nos estabas escuchando a escondidas? No, estaba en la cocina. Sus voces se oían, respondí, tratando de mantener la calma. Respiré hondo y continué. Miren, yo me dedico a la planeación financiera. Déjenme ayudarles a hacer un presupuesto, quizá buscar opciones para refinanciar la casa. ¿Ahora resulta que necesitamos tu ayuda profesional?, y dijo mi mamá con ese tono peligroso que yo conocía desde niña. ¿Crees que somos unos incompetentes? ¿Que no podemos manejar nuestras propias cosas? Y eso no es lo que dije para nada, traté de sonar tranquila. Solo parece que la situación es seria, y yo tengo recursos y conocimiento que pueden servir. Claro que sí. Soltó con sarcasmo. La señorita perfecta, con todas las respuestas. No tienes idea de lo que es el mundo real. A ti te han dado todo en bandeja. La injusticia de sus palabras me dejó helada. Yo había trabajado durante la universidad, me gradué con deudas que pagué con años de presupuestos estrictos. Nada me lo habían regalado, excepto las críticas y los estándares imposibles. Mamá, eso no es cierto y tú lo sabes, respondí con una voz más firme de lo que esperaba. He trabajado muchísimo por todo lo que tengo. Solo estoy tratando de ayudar. No necesitamos tu ayuda, me cortó de inmediato. Y mucho menos tu juicio. No es juicio, es preocupación, insistí. Papá acaba de decir que están hasta el cuello con las deudas. El predial está por vencer, las tarjetas ya no tienen límite. Son problemas serios. Problemas que no son tu asunto. Me gritó. Esto es entre tu padre y yo. Mi papá se quedó callado, viendo fijamente su taza de café,
En su muñeca brillaba su nuevo Rolex, ese símbolo irónico de prosperidad que los tres sabíamos que era pura ilusión. Papá, por favor, di algo, le pedí. Él levantó la mirada, con los ojos cansados. Tu mamá está alterada, Heidi. Mejor hablamos de esto en otro momento. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Después de 3 años pagando su hipoteca, después de décadas caminando sobre cáscaras de huevo, soportando críticas constantes y manipulaciones emocionales, decidí que ya no iba a seguir siendo el saco de boxeo de la familia. No va a haber otro momento, dije con la voz temblando. Este patrón nunca cambia, mamá ataca, papá la justifica, y yo tengo que aguantar porque somos familia. Pues ya estuvo. Mi mamá se levantó tan rápido que la silla se cayó hacia atrás. ¿Cómo te atreves a hablarnos así en nuestra propia casa, después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Y qué han hecho por mí, mamá? Respondí, con un nudo en la garganta. Hacerme sentir insuficiente a cada paso, criticar mi apariencia, mi carrera, mis decisiones de vida, aceptar ayuda económica sin siquiera un gracias. Su cara se torció de enojo. ¿Ayuda económica? ¿De qué hablas? Estuve a punto de soltarlo de la hipoteca, pero algo me detuvo. Sabía que solo le daría más armas para manipularme. De nada. Olvídalo, respondí. No, lo mencionaste. ¿De qué ayuda económica hablas? ¿De las veces que te invitamos a cenar? ¿De los regalos de cumpleaños? ¿Quieres una medalla por hacer lo mínimo que cualquier hija debería hacer? Ese mínimo es exactamente lo que he recibido de ti en lo emocional toda mi vida, le solté, y al instante me arrepentí de tanta honestidad. Era como echarle gasolina al fuego. Mi mamá explotó. Que eres una malagradecida y egoísta. Después de todo lo que sacrifiqué por ti, dejé mi carrera para criarte, dediqué mi vida a esta familia, ¿y así me pagas? Con juicios y faltas de respeto en mi propia cocina. Empezó a enumerar cada uno de mis supuestos fracasos desde que era niña, cada defecto que según ella tenía. Era como escuchar un disco de grandes éxitos de mis carencias, escupidos con veneno. Pero algo en mí había cambiado. Por primera vez escuché sus palabras no como verdades, sino como lo que realmente eran, los gritos desesperados de alguien incapaz de enfrentar su propia infelicidad. Dolía, sí, pero distinto, como una cicatriz vieja a la que le pasan el dedo, no como una herida fresca. Ya no voy a seguir con esto, dije bajito, poniéndome de pie. Voy a empacar mis cosas y me voy a mi casa. Claro. Huyendo como siempre. No puedes con la verdad, se burló. La verdad es que estás enojada y amargada, y descargas todo en mí porque soy tu blanco más seguro, contesté. La verdad es que llevo 3 años pagando tu hipoteca sin decirles nada, porque sabía que iban a reaccionar exactamente así, haciendo todo sobre su orgullo en lugar de aceptar soluciones prácticas. El cuarto se quedó en silencio. El color se le borró del rostro a mi papá. La boca de mi mamá se abrió y se cerró sin emitir sonido. Por primera vez, estaba sin palabras. Entonces mi mamá habló, y su voz fue como hielo. Lárgate, dijo. Pero, empezó mi papá. Ella lo interrumpió. Lárgate de mi casa. Repitió. Vete y no regreses nunca. Si crees que somos una carga, unos fracasos, entonces ya eres libre de nosotros. Ve y vive tu vida perfecta, y déjanos en paz. La miré, luego volteé hacia mi papá, buscando aunque fuera una señal de que me iba a defender, de que quería intentar arreglar lo que estaba roto en esta familia. Pero él bajó la mirada. Está bien, dije simplemente. Subí las escaleras, agarré mi bolsa de viaje casi sin pensar y volví a bajar. Mi mamá estaba en la ventana de la sala, de espaldas. Mi papá seguía parado en el pasillo, sin saber qué hacer. Lady, no lo dice en serio, me susurró. Dale tiempo, se va a calmar. Y si lo dice, contesté. Y por primera vez, la voy a tomar en serio. Salí por la puerta principal y la cerré despacio detrás de mí. Mientras manejaba, vi por el retrovisor la casa donde crecí, sin imaginar que sería la última vez que la vería como alguien bienvenido ahí.
El camino de 40 minutos desde la casa de mis papás en los suburbios hasta mi departamento en la ciudad se me pasó como en niebla. Apreté el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No lloré, no grité. Solo manejé, vacía, como si alguien más estuviera moviendo mi cuerpo. Cuando llegué, me quedé casi una hora dentro del carro, estacionada afuera, sin fuerzas para entrar. Hasta que mi celular sonó con un mensaje de Sofía. ¿Cómo va tu fin de semana de cumpleaños? ¿Sobreviviendo? La llamé de inmediato. Para mi sorpresa, mi voz sonaba firme mientras le contaba todo lo que había pasado. Pero cuando llegué a la parte de las últimas palabras de mi mamá, me quebré. Me dijo que me fuera y que nunca regresara, alcancé a decir, y entonces las lágrimas salieron sin control. ¿Dónde estás?, preguntó Sofía, preocupada. En mi carro, afuera de mi edificio. Voy para allá. No te muevas. 20 minutos después llegó con una botella de vino y una bolsa de la deli de la esquina. Me vio todavía sentada en el coche, abrió la puerta del copiloto y se subió conmigo. Primero un abrazo, luego comida, después vino, y ya veremos cómo lo resolvemos, me dijo, abrazándome fuerte. Esa noche dormí en el sillón de Sofía, porque no podía quedarme sola con mis pensamientos. El domingo se quedó conmigo, y hasta habló para faltar al trabajo el lunes. Para el martes, no me quedó de otra más que regresar al mío. Aunque apenas podía con mi vida, seguía trabajando con mis clientes con la misma cara profesional de siempre, fingiendo que todo estaba bien, aunque por dentro me estaba desmoronando. La primera semana mi papá me llamó varias veces. No contesté ninguna. Dejé que todas sus llamadas se fueran al buzón de voz. Sus mensajes eran vagos. Por favor, llámame, Heidi. Necesitamos hablar. Ni una disculpa, ni un reconocimiento de lo que había pasado. Solo otra vez pidiéndome que yo fuera la que arreglara las cosas, como lo había hecho toda mi vida. De mi mamá no recibí ni una sola llamada. Después de 10 días en ese limbo emocional, pedí una cita con una colega asesora financiera para hablar de mi situación. Durante 3 años había estado pagando $2,200 al mes para la hipoteca de mis papás. En total, casi $80,000. Dinero que pude haber usado en mi propia casa, en mi retiro o simplemente para disfrutar un poco más de la vida. Legalmente no tienes ninguna obligación de seguir pagando, me dijo Diane, mi colega. La hipoteca está a nombre de ellos. Tú no firmaste como aval. En realidad lo que has hecho es un regalo. ¿Y qué pasa si dejo de pagar?, pregunté. Que ellos recibirán avisos de falta de pago. Y si no logran cubrirlo, podría empezar un proceso de embargo. Pero Heidi, eso no es tu responsabilidad. Ese mismo día cancelé los pagos automáticos. Sentí miedo, pero también una libertad enorme, como si cortara un lazo que me unía y al mismo tiempo me tenía atada. El siguiente paso fue buscar un lugar propio, un hogar permanente y no solo los departamentos rentados en los que había vivido desde la universidad. Con ese dinero libre, ahora podía pensar en un condominio o una casita en colonias que antes me parecían imposibles. 2 semanas después de la pelea, di el enganche para un condominio de 2 recámaras en una vieja casa victoriana remodelada. Tenía ventanas de arco, pisos de madera y, lo más importante, era mío. Nadie podría decirme que me fuera. Nadie podría hacerme sentir que no era bienvenida en mi propio espacio. En esos días también empecé terapia con la doctora Martínez, especialista en trauma familiar. Desde la primera sesión me sacudió. Lo que describe suena a toda una vida de abuso emocional, me dijo después de que le conté mi infancia y lo reciente. Tu mamá muestra conductas narcisistas muy claras, y tu papá es lo que llamamos un facilitador. Pero no siempre es mala, protesté casi en automático. A veces puede ser cariñosa, sobre todo cuando hago exactamente lo que ella quiere. Ese es parte del ciclo del abuso, me explicó la doctora. Esos momentos de aparente cariño te mantienen con la esperanza de que las cosas cambien. Te hacen regresar. Pero dime, ¿de verdad ha cambiado algo en lo fundamental? Tuve que admitir que no. Los buenos momentos solo eran pausas entre tormentas, nunca significaban un cambio real ni una verdadera sanación.
con la terapia empecé a ver patrones que antes nunca había notado. Como mi mamá inventaba crisis para jalarme de regreso justo cuando yo intentaba ser independiente. Cómo me hacía dudar de mí misma antes de eventos importantes en mi vida. Cómo ponía a la familia unos contra otros para mantener el control. ¿Y qué pasa con los pagos de la hipoteca? Le pregunté a la doctora Martínez en nuestra tercera sesión. ¿Yo estaba siendo cómplice al pagar sin decirles? Ella se quedó pensando un momento antes de responder. Tu intención fue ayudar, pero mantenerlo en secreto les impidió enfrentar la realidad. Le permitió a tu papá evitar tomar decisiones y a tu mamá seguir negando la situación. Ese pensamiento me dolió. Entonces estuve mal en ayudarlos. No estuvo mal, me aclaró. Lo hiciste por amor y preocupación. Pero a veces, ayudar de esa manera termina dañando a largo plazo. La verdadera ayuda hubiera sido trabajar con ellos para que aprendieran a ser independientes, no mantenerlos dependientes de ti. Lo más difícil de esas semanas fue aprender a quedarme con la culpa sin dejar que me dominara. Cada vez que pensaba que mis papás podían perder la casa, mi primer instinto era rescatarlos, sacrificarme otra vez por ellos. La doctora me ayudó a entender que esa reacción era un reflejo condicionado, no una obligación moral. Tus papás son adultos y tomaron sus propias decisiones, me recordó. Tu papá decidió no buscar un trabajo digno después de que lo despidieron. Tu mamá decidió no trabajar ni ajustar su estilo de vida. Son decisiones, no circunstancias impuestas. Pero por mucho que los extrañara, no iba a destruirme en el intento de quererlos. Esa era la frontera que por fin estaba aprendiendo a poner. Exactamente 3 semanas y 2 días después de haber salido de la casa de mis papás, sonó mi celular con el número de mi papá mientras yo estaba en el trabajo. Lo había estado esperando, pero aún así me pegó un nudo en la garganta al ver su nombre en la pantalla. Estaba sola en mi oficina, entre citas con clientes. Respiré profundo y contesté. Hola, papá. Soy Heidi. Se escuchó aliviado de que le hubiera contestado. ¿Cómo estás, hija? La manera tan casual en que me habló, como si nada hubiera pasado, me dejó desconcertada. Estoy bien, respondí con cuidado. ¿Y tú? Pues ya sabes, aquí vamos. Hubo una pausa incómoda. Nos has hecho falta en las comidas de los domingos, dijo. Yo guardé silencio. Si él quería fingir que todo estaba normal, tendría que hacerlo sin mi ayuda. Tu mamá ha estado preguntando por ti, añadió, aunque yo sabía que era mentira. Si mi mamá preguntaba, no era por preocupación. Ah, sí. Respondí con voz neutral. Él se aclaró la garganta. Bueno, ya sabes cómo es. Tiene su orgullo. Pero sé que se arrepiente de lo que pasó. ¿Y ella dijo eso? Pregunté. Otro silencio. O no con esas palabras, pero sé que sí. Mi corazón se hundió. Nada había cambiado. Él seguía justificándola, esperando que yo aceptara lo inaceptable. Papá, ¿por qué me estás llamando? Pregunté directo. ¿Acaso un padre no puede llamar a su hija solo para saber cómo está? Intentó sonar ligero, pero no lo logró. Después de 3 semanas de silencio, después de que mamá me corrió de la casa, no, eso no es solo checar cómo estoy. Suspiró, y me lo imaginé pasándose la mano por el cabello ralo, ese tic nervioso que tenía desde siempre. Heidi, tu mamá estaba molesta. Dijo cosas que no sentía. Ya sabes cómo se pone cuando siente que la acorralan. Sí, lo sé. Lo he sabido toda mi vida. Pero eso no lo hace correcto. Nadie dice que esté bien, retrocedió. Pero la familia es familia. Tenemos que perdonarnos. El perdón requiere que uno reconozca lo que hizo y que haya un cambio. Papá, mamá ha reconocido lo que pasó. ¿Ha cambiado algo? El silencio del otro lado de la línea me dio toda la respuesta que necesitaba. Eso pensé, dije en voz baja. Es tu madre, Heidi. Te quiere, a su manera. Su manera es lastimándome, respondí. Siempre ha sido así. Hubo otra larga pausa. Podía escuchar su respiración,
como si juntara valor para decir lo que en verdad lo había hecho llamar. «¿Hay algo más?», dijo al fin. «¿Sabías que el banco nos mandó un aviso sobre la hipoteca?». El corazón me empezó a latir con fuerza, pero mantuve mi voz tranquila. «¿Qué tipo de aviso?». «Primero uno de pago atrasado, luego otro. Ahora amenazan con iniciar el embargo si no nos ponemos al corriente». «No lo entiendo». «Los pagos siempre se hacían de manera automática». «¿Sí?». Pregunté. «Y claro, por los últimos 3 años. Desde que se detuvo, y pude sentir cómo empezaba a caerle el 20. «Heidi, ¿qué quisiste decir cuando mencionaste que tú habías estado pagando la hipoteca?». Había llegado el momento de la verdad. Parte de mí quería evadir la respuesta para protegerlo de lo mucho que había sacrificado mientras ellos me daban por hecho. Pero ya estaba cansada de secretos y de encubrir. Quise decir exactamente eso. «Papá, yo he estado pagando su hipoteca, $2,200 cada mes, durante los últimos 3 años. Por eso siempre aparecía pagada, sin importar su situación económica». El silencio que siguió fue abrumador. «Eso no puede ser», dijo al fin, con la voz débil. «Nosotros lo habríamos sabido». «¿Cómo? Nunca revisaron los detalles del pago, ¿verdad?». El estado de cuenta del banco solo mostraba que el pago estaba recibido. «Ustedes asumieron que salía de sus cuentas». «Pero, ¿por qué lo harías? ¿Cómo podías costearlo?». Balbuceó. «Porque gano bien, papá. Ese trabajo que tú y mamá siempre despreciaron como mi empleo elegante. Vivía en un depa más chico de lo que podía pagar, manejaba un carro viejo, limitaba mis gastos, todo para ayudarles a conservar su casa. Porque los quería y no soportaba la idea de verlos perderlo todo». «¿Y por qué no nos dijiste nada?». Ahora su voz sonaba con dolor y confusión. «Porque sabía que mamá reaccionaría exactamente como lo hizo cuando intenté ayudarles de frente. Lo vería como un ataque a su orgullo y a sus capacidades, en lugar de lo que era, una hija que ama a sus padres». 3 años, repitió, tratando de asimilarlo. «Eso es, más de $70,000. 79,200, para ser exacta», confirmé. Heidi no tenía idea. «Yo le había dicho a tu madre que había encontrado trabajo de consultoría independiente para cubrir los gastos. Me daba demasiada vergüenza admitir que a mis 60 años estaba acomodando cajas en un súper». Esa confesión me rompió el corazón. Mi padre, tan orgulloso y exitoso antes, reducido a inventar historias para no perder su dignidad. «Papá, no hay vergüenza en un trabajo honesto. La verdadera vergüenza está en no querer enfrentar la realidad». «Entonces, ¿ya no estás pagando la hipoteca?», preguntó con voz bajita. «Sí», respondí sin rodeos. Cuando mamá me dijo que me largara y que nunca regresara, lo tomé en serio. «Todo». «Pero la casa», empezó a decir. «No es mi responsabilidad», lo interrumpí con firmeza. «Nunca lo fue. Ustedes y mamá tienen que tomar decisiones difíciles ahora. Vender la casa que no pueden pagar. Conseguir trabajos que cubran sus gastos reales. Hacer un plan de retiro que sí sea sostenible. Todo eso se los ofrecí antes, y mamá me echó de la casa». «Ella nunca aceptará vender», dijo, con un tono de pánico. «Entonces que se consiga un trabajo, o tú uno mejor, o los dos». «Pero, papá, yo ya no puedo seguir quemándome para mantenerlos calientes». «Entiendo», dijo, aunque no estaba segura de que de verdad lo hiciera. «Lo que hiciste por nosotros, no sé ni qué decir». «No tienes que decir nada. Solo entender que las cosas tienen que cambiar. Yo no voy a regresar a la misma dinámica de antes. Ya no voy a ser el chivo expiatorio de la familia». «Y claro que no», contestó rápido. «Hablaré con tu madre. Haré que entienda». Casi me reí de la idea de que él pudiera hacer que mi mamá entendiera algo que no quería aceptar. Suerte con eso, pensé. «¿Podríamos vernos para hablar de todo esto en persona?», preguntó con un dejo de esperanza. Pensé en negarme. La sola idea de enfrentarme a cualquiera de los dos tan pronto me revolvía el estómago.
Pero también sabía que los límites escritos eran más claros que los que nunca se decían. Y no en la casa, dije con firmeza. Te veré en el Riverside Café el jueves a mediodía. Solo tú. No, mamá. Todavía no estoy lista para verla. Aceptó de inmediato, agradeciéndome una y otra vez antes de colgar. Cuando la llamada terminó, me quedé sentada en mi escritorio temblando. Al fin había dicho la verdad, y el mundo no se había acabado. De hecho, por primera vez en años, sentí que podía respirar. El jueves llegué 20 minutos antes al Riverside Café y escogí una mesa en la esquina de atrás, desde donde podía ver la puerta. Me había preparado para esa reunión como si fuera una presentación importante para un cliente. La doctora Martínez y yo habíamos practicado posibles escenarios. Escribí mis límites y los ensayé en voz alta, clara y tranquila. Recuerda, tú no eres responsable de sus emociones ni de sus reacciones, me había aconsejado en nuestra sesión de emergencia del día anterior. Solo eres responsable de comunicar tus necesidades y límites con claridad. Mi papá llegó exactamente a la hora, pero parecía como si hubieran pasado años desde la última vez que lo vi. Tenía los hombros caídos, la cara más delgada. El Rolex que yo le había regalado ya no estaba en su muñeca, y pensé si quizá ya lo había empeñado. Gady, dijo con un alivio visible, como si hubiera temido que no me presentara. Gracias por verme. Asentí y le señalé la silla frente a mí. Pedimos café y, en cuanto el mesero se fue, cayó entre nosotros un silencio incómodo. ¿Cómo has estado?, preguntó con cautela. He estado reflexionando mucho, respondí, esquivando la cortesía. Sobre nuestra dinámica familiar, sobre mi papel en todo eso y sobre lo que quiero de aquí en adelante. Él asintió mirando su taza. Yo también he estado pensando, dijo. Cuéntame, lo animé. Respiró hondo. Quiero empezar pidiéndote perdón. No solo por lo que pasó ese día, sino por años de no haberte protegido de la ira de tu madre, por permitir que fuera su blanco, por tomar tu apoyo sin reconocerlo. Fue más autoconciencia de la que yo esperaba, y por un momento me descolocó. Y gracias por decirlo, alcancé a responder. Después de que hablamos por teléfono, revisé los estados de cuenta del banco, continuó. Vi la verdad. Durante 3 años tú nos has estado sosteniendo, mientras yo fingía que todo estaba bien. Levantó la mirada con los ojos húmedos. Me siento avergonzado, Heidi. Muy avergonzado. No te hablé de esos pagos para que sintieras vergüenza, le aclaré. Lo hice porque te quiero y quería ayudar. Lo sé, dijo limpiándose las lágrimas con una servilleta. Pero de alguna manera eso lo hace peor. Un padre debería proveer para sus hijos, no al revés. Al menos no mientras los padres aún son capaces. Y esto no se trata de roles de género ni de expectativas tradicionales, papá. Se trata de honestidad y reciprocidad. Yo con gusto los habría ayudado si hubieran sido honestos con su situación, y si esa ayuda hubiera sido recibida con gratitud en lugar de hostilidad. Él asintió, aceptando mis palabras. Tu madre y yo hemos tenido conversaciones muy difíciles desde tu llamada. Me lo imagino, dije con frialdad. Al principio no me creyó lo de los pagos de la hipoteca, continuó mi papá. Me acusó de inventarlo para manipularla. Suspiró. Tuve que mostrarle los estados de cuenta, las fechas de los pagos, el número de la cuenta de donde salía el dinero. Y lloró, dijo simplemente. No veía a tu madre llorar desde que murió su papá. No supe cómo sentirme. Una parte de mí, la niña herida, se sintió reivindicada. Otra parte se sintió triste de que todo hubiera llegado a ese punto. ¿Dijo algo sobre cómo me trataba?, pregunté. Él dudó. Con esa parte está batallando. Se siente humillada, y eso le dificulta reconocer su comportamiento. Su humillación no borra mi dolor, dije con firmeza. No, no lo borra, aceptó. Por eso le pedí que viniera hoy a disculparse contigo. Mi corazón dio un brinco. ¿Qué? Te dije que no estaba lista para verla. Lo sé, y lo siento, pero pensé que si al menos la escuchabas. En ese momento se abrió la puerta del café y mi madre entró.
nos vio de inmediato y caminó hacia nuestra mesa. Sentí que me faltaba el aire, atrapada entre mis límites y la confrontación que se acercaba. Me tendiste una trampa, le solté a mi papá, con la voz baja pero llena de enojo. Perdóname, repitió él, sin saber qué más decir. Pensé que sería mejor así. Mi madre llegó a la mesa y se quedó de pie junto a nosotros, incómoda. Se veía distinta, más pequeña de lo que recordaba. Su cabello, siempre perfecto, estaba recogido en una simple coleta, y casi no traía maquillaje. Igual que mi papá, parecía haber envejecido de golpe. «Hola, Heidi», dijo con una voz inusualmente apagada. No la invité a sentarse. Papá me dijo que vendrías, a pesar de que le pedí explícitamente que me viera solo a él. Ella se estremeció con mi tono. Sí, necesitaba verte. ¿Por qué? Miró a mi papá, quien le hizo una seña de ánimo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Pensé en decirle que no, pero armar un escándalo en el café solo lo haría más difícil. Está bien. Tomó la tercera silla, apenas sentándose en la orilla como si estuviera lista para salir corriendo. Nos quedamos en un silencio tenso hasta que llegó el mesero y le pidió su orden. Solo pidió un vaso de agua, casi en un susurro. Cuando se fue el mesero, respiró hondo. Tu papá me enseñó los estados de cuenta de la hipoteca, dijo ella. Nada nuevo, respondí, seca. Yo no sabía, continuó. Todo este tiempo pensé que estábamos saliendo adelante. Pensé que los trabajos freelance de Richard eran los que cubrían los gastos. No tenía idea de que eras tú, se quedó callada, incapaz de terminar la frase. Pagando tu hipoteca. Sosteniéndolos. Siendo la adulta en la relación, rematé con frialdad. Ella se estremeció otra vez. Sí. ¿Y de qué hubiera servido que lo supieras? Me habrías tratado mejor. Sus ojos se abrieron por lo directo de mi pregunta. No lo sé. Quiero pensar que sí, respondió al fin, con honestidad. Pues ahora ya sabes. Y ya se acabó. Sí, dijo en voz baja. El banco nos dio 30 días para ponernos al corriente con los pagos o van a empezar el proceso de embargo. Ese ya no es mi problema, dije, y sentí que las palabras eran crueles pero necesarias. No, no lo es, aceptó, para mi sorpresa. Estamos viendo opciones. Richard ya aplicó a trabajos mejor pagados. Yo tengo una entrevista mañana en una inmobiliaria, como recepcionista. Me quedé en shock. Mi mamá no había trabajado desde antes de que yo naciera. Toda su identidad estaba en ser ama de casa, mantener la casa perfecta y dar cenas impecables. Es un comienzo, admití, pero no va a alcanzar para salvar la casa. Lo sé, dijo, derrotada. Ya hablamos con una agente de bienes raíces. Vendrá la próxima semana a evaluar la propiedad. Volteé a ver a mi papá, que asintió confirmando. Es la única opción sensata, dijo él. Debimos hacerlo hace 3 años, cuando perdí mi trabajo. Sí, debieron, coincidí. Mi mamá retorcía las manos sobre su regazo. Lady, sé que una disculpa no es suficiente. Lo que te dije ese día, y muchos otros antes, no tiene justificación. No, no la tiene, contesté, sin facilitarle las cosas. Fui cruel contigo. He sido cruel durante años, su voz se quebró. Me repetía a mí misma que era por tu bien, que solo quería que fueras lo mejor posible. Pero la verdad es que estaba celosa. Esa confesión me dejó sin palabras. Dejé mi carrera para criar a mis hijos. Era lo que se esperaba de las mujeres de mi generación. No me arrepiento de tenerlos, pero sí me arrepiento de haberme perdido a mí misma en el proceso. Y cuando tú empezaste a tener éxito, a ser tan independiente, a lograr lo que yo había renunciado, sacudió la cabeza. Era más fácil criticarte que enfrentar mis propios arrepentimientos. Fue lo más consciente que le había escuchado decir a mi madre en toda mi vida. Una parte de mí quería abrazar esa vulnerabilidad, correr hacia la reconciliación. Pero la parte más sabia de mí, la que había estado trabajando con el doctor Martínez, sabía que un momento de claridad no borraba décadas de daño.
Agradezco tu honestidad, dije con cuidado. Pero necesito que entiendas que nuestra relación no puede volver a ser la de antes. Ya no voy a ser tu saco de boxeo emocional. No voy a sacrificar mi estabilidad financiera por su comodidad. Y no voy a aceptar críticas disfrazadas de preocupación. Entiendo, respondió ella en voz baja. ¿De verdad entiendes? Porque estos son límites que ya no son negociables para mí. Si no los respetan, entonces no habrá relación. Mi papá estiró la mano sobre la mesa hacia la mía, pero se detuvo antes de tocarme. Queremos hacerlo mejor, Heidi. Los dos. Queremos reconstruir lo que rompimos, si nos das esa oportunidad. Los miré a ambos. Mis padres, con todos sus defectos, tan humanos como yo. No puedo prometer nada ahora. Todavía estoy procesando todo lo que pasó, no solo ese día, sino durante toda mi vida. Necesito tiempo y espacio. Por supuesto, lo que necesites, dijo mi papá de inmediato. Y quiero que consideren terapia, agregué. Individualmente y como pareja. Aquí hay problemas que van mucho más allá del dinero. La boca de mi mamá se tensó por reflejo, pero al final asintió. Así eso es lo que se necesita. Es un inicio, dije. Luego añadí, en cuanto a la casa, no puedo ni voy a retomar los pagos. Pero sí puedo ayudarlos a crear un plan financiero para ajustarse. Puedo conectarlos con recursos para buscar trabajo. Puedo darles consejos sobre opciones de retiro. Eso es lo que puedo ofrecer. Es más de lo que merecemos, dijo mi papá en voz baja. Y no se trata de merecer, respondí. Se trata de lo que estoy dispuesta y puedo dar, cuidando también de mí misma. Hablamos otra hora, ya más en lo práctico, sobre el valor de las casas en su colonia, sobre el currículum y las habilidades de entrevista de mi papá, sobre qué tamaño de casa realmente podrían pagar con sus ingresos reducidos. Fue la conversación más adulta que habíamos tenido jamás, sin manipulación emocional, sin lágrimas, sin chantajes. Al levantarnos para irnos, mi mamá dudó un momento y luego preguntó. ¿Estaría bien si te llamo, solo para saber cómo estás de vez en cuando? Mándame un mensaje primero, respondí. Pregunta si tengo tiempo para hablar. Respeta si te digo que ahora no, le pedí. Ella asintió, aceptando ese límite. Lo haré. Nos despedimos sin abrazos ni promesas, solo con un pequeño reconocimiento de que quizá algo nuevo era posible, aunque lo viejo ya estaba perdido para siempre. Mientras manejaba de regreso a casa, me sentí más ligera que en semanas. No estaba completamente sana ni completa, pero sí avanzando en la dirección correcta. Por primera vez en mi vida me había mantenido firme en mi verdad y en mi valor, y el mundo no se había acabado. Al contrario, parecía que apenas estaba empezando. 6 meses pueden cambiar todo, o no cambiar nada. En mi caso, lo cambiaron casi todo. Mi nuevo depa se volvió realmente mío, de una manera que mis apartamentos anteriores nunca lo fueron. Pinté una pared de la sala de un color turquesa brillante que siempre había querido. Planté hierbas en mi pequeño balcón. Adopté un gato, un tabby naranja y muy elegante al que llamé Leo, que me recibía en la puerta cada tarde y dormía pegado a mí cada noche. Mi carrera siguió creciendo, ahora que mi energía mental ya no estaba consumida por el drama familiar. Me descubrí más creativa en la planeación financiera, más presente con mis clientes, más innovadora en mis estrategias de inversión. Me ascendieron a asesora senior, con mi propio equipo, un aumento considerable y más flexibilidad. El Dr. Martínez y yo seguimos con nuestras sesiones semanales, que después pasaron a ser cada 2 semanas, porque ya tenía límites emocionales más fuertes y formas más sanas de lidiar con las cosas. Los ataques de pánico desaparecieron por completo. Las pesadillas con las críticas de mi mamá se fueron desvaneciendo. Y ese constante murmullo de ansiedad en el fondo, por fin se cayó. Has hecho un trabajo increíble, me dijo el Dr. Martínez en una sesión que marcaba 6 meses desde que empezamos. Mucha gente pasa años, incluso décadas, intentando liberarse de los patrones tóxicos de la familia. Tú has avanzado muchísimo en un tiempo relativamente corto. A mí no me parece corto, le contesté. Han sido los 6 meses más largos de mi vida. El crecimiento duele, asintió él.
Pero no solo sobreviviste a este tiempo, te transformaste en el proceso. Mi relación con mis papás fue cambiando despacio, con pasos cuidados hacia adelante y de vez en cuando pasos hacia atrás. Mi papá consiguió un puesto como gerente de ventas en una empresa más pequeña, ganando más o menos el 60% de lo que antes ganaba, pero con mucho menos estrés y más reconocimiento. Aún con el ajuste económico, se le veía genuinamente más feliz. Para mi sorpresa, mi mamá no solo aceptó el trabajo de recepcionista, sino que además le fue muy bien. En menos de 3 meses organizó la oficina de tal manera que le ofrecieron pagarle la licencia de bienes raíces. A los 63 años, estaba retomando la carrera que había dejado hace 40 años por casarse y ser mamá. Los agentes más jóvenes me piden consejos, me contó en una de nuestras llamadas de domingo. Dicen que los clientes confían en mí porque tengo experiencia de vida. El orgullo en su voz era algo nuevo, algo ganado de verdad y no fingido. Y le quedaba bien. Vendieron la casa colonial en los suburbios y con la ganancia pagaron las deudas de las tarjetas y dieron el enganche para un adosado de 2 recámaras más cerca de la ciudad. Era 1/3 del tamaño de la casa anterior, pero requería mucho menos mantenimiento y se ajustaba a su nuevo presupuesto. No extraño tanto la casa grande como pensé, me confesó mi papá un día que salimos a comer. Tantos cuartos que nunca usamos, tantas cosas que nunca necesitamos. Se siente bien simplificar. El cambio más grande, sin embargo, fue que mi mamá empezó a ir con una terapeuta. No fue porque yo se lo pidiera, fue decisión suya después de quebrarse un día en el trabajo cuando llegó una clienta con su hija que se parecía a mí de niña. De repente las vi a ustedes dos, como cuando tú estabas chiquita, me explicó. Antes de que me volviera tan crítica, cuando todavía me veías con total confianza, y me cayó el 20 de cuánto había destruido. La terapeuta la diagnosticó con tendencias narcisistas que venían de sus propios traumas de infancia, un patrón que sin querer había repetido. El proceso era difícil y muchas veces doloroso. Había sesiones después de las cuales me llamaba con la voz desgastada de tanto llorar, para pedirme perdón por cosas específicas de mi niñez que apenas estaba reconociendo como dañinas. Yo aceptaba esas disculpas con cuidado, sin apresurarme a perdonar, pero tampoco guardando rencor. El doctor Martínez me ayudó a entender que perdonar es un proceso, no un solo acto, y que en realidad es más para mi paz que para darle absolución a ella. Nuestra nueva relación se fue construyendo con más comunicación clara y con límites firmes. Los visitaba en su casa nueva solo una vez al mes, no más. Hablábamos por teléfono cada semana, pero si la conversación se ponía negativa o cansada, ya me sentía libre de colgar. Dejé de decir que sí a todo. Dejé de sentirme responsable de su felicidad o su seguridad. Lo raro, comentó mi papá en un momento de lucidez. Ahora que ya no nos cargas encima, me dijo mi papá, hemos aprendido a valernos por nosotros mismos. Nos ha hecho bien, aunque el proceso dolió. La lección más dura para todos fue entender la diferencia entre ayudar y solapar. Yo seguía dando consejos financieros profesionales, pero ya no pagaba sus cuentas. Celebraba sus logros, pero no los rescataba de las consecuencias de sus decisiones. Los quería, sí, pero sin sacrificarme en el camino. Conforme el verano se convirtió en otoño y el otoño en invierno, me sorprendía pensar en cuánto había cambiado todo en menos de un año. La Navidad pasada había sido tensa, con regalos caros en la enorme casa, todos fingiendo que éramos la familia perfecta. Esa Navidad, en cambio, sería sencilla, en su casa modesta, con regalos hechos a mano y conversaciones sinceras. Lo que aprendí, le conté a Sofía mientras cenábamos en mi departamento, es que ponerme de pie por mí misma no destruyó a mi familia. La transformó en algo más auténtico. Les diste la oportunidad de crecer al negarte a quedarte chiquita, me dijo con sabiduría. Exacto. Y me di permiso de vivir mi propia vida, no la que mi mamá había escrito para mí. Ese guión siempre terminaba conmigo casada con un hombre exitoso, viviendo en una casa como la suya, con hijos destinados a repetir el mismo ciclo. En cambio, yo estaba construyendo otra historia, una donde el éxito se medía en paz y no en posesiones, donde las relaciones se basaban en el respeto mutuo y no en la obligación, donde amar no significaba sacrificarme. La ironía era que, al poner esos límites, al negarme a seguir pagando la hipoteca y a sostener un estilo de vida insostenible,
terminé ayudando a mis papás a encontrar su propia fuerza e independencia. Mi mamá estaba más feliz trabajando que en todos los años que fue ama de casa. Mi papá estaba redescubriendo intereses y amistades que había dejado de lado por la presión de su carrera. Y nosotros, cada quien a su manera, finalmente estábamos creciendo. A veces, el acto más grande de amor no es sacrificarlo todo, sino permitirle a los demás la dignidad de enfrentar la realidad. A veces, las familias más fuertes no son las que nunca se quiebran, sino las que aprenden a reconstruirse de una manera distinta después de romperse. Y muchas veces, la sanación más profunda llega solo después de decir en voz alta las verdades más dolorosas. Si tú también te has visto en una situación parecida, atrapado en dinámicas familiares dañinas o cargando con responsabilidades que no son tuyas, espero que mi historia te dé un poco de ánimo. Poner límites no es ser egoísta. Es necesario para tener relaciones auténticas. Amar a alguien no significa sacrificar tu bienestar por el suyo. Puedes honrar a tu familia y, al mismo tiempo, honrarte a ti mismo. Me encantaría leer en los comentarios tus experiencias con los límites familiares o la independencia financiera. ¿Alguien más ha descubierto que al dar un paso atrás en realidad ayudó a que sus seres queridos se hicieran más responsables? Tu historia podría ser justo lo que alguien necesita escuchar hoy. Si este mensaje te hizo sentido, dale like a este video y suscríbete al canal para más pláticas sinceras sobre la familia y el crecimiento personal. Compártelo con alguien que quizá esté pasando por lo mismo. Gracias por escuchar, y recuerda, el amor verdadero eleva, no disminuye. Cuídense mucho, y cuiden también a los suyos. Con el paso de los meses me di cuenta de que ya no era la misma persona que había empezado todo este proceso. Había aprendido a poner límites, a reconocer mis heridas, pero también a reconocer mi valor. Y lo más sorprendente fue que, al cambiar yo, también cambió mi relación con mis padres. Mi mamá, con su nuevo trabajo y su terapia, empezó a mostrarse más humana, más humilde. Ya no era esa mujer que quería controlarlo todo, sino alguien que por fin entendía que pedir perdón no la hacía débil, sino valiente. Mi papá, por su parte, se veía más ligero, más libre, como si al soltar la fachada de proveedor perfecto hubiera encontrado una nueva manera de disfrutar la vida. Y yo dejé de sentirme responsable de cargar con todo. Dejé de vivir bajo un guión que no era mío. Empecé a escribir mi propia historia, una donde el éxito no se mide en casas enormes ni en apariencias, sino en paz, en autenticidad y en la capacidad de amar sin perderme a mí misma. Ese diciembre, cuando nos reunimos en su nuevo hogar, fue diferente. No había regalos carísimos ni sonrisas fingidas. Había una mesa sencilla, risas genuinas, y conversaciones que antes habríamos evitado. Por primera vez, sentí que estábamos juntos no por obligación, sino porque queríamos estarlo. Aprendí que la verdadera fuerza de una familia no está en nunca fallar, sino en aprender a levantarse de otra manera. Y que el amor verdadero no pide que te sacrifiques hasta desaparecer, pide que te cuides, para que puedas dar lo mejor de ti. Hoy puedo decir, sin miedo, que mi familia y yo seguimos en construcción. No somos perfectos, y quizá nunca lo seremos. Pero ahora caminamos con más verdad y con más respeto. Y eso, para mí, ya es suficiente. Así que, si tú también estás pasando por algo parecido, recuerda esto: poner límites no destruye el amor, lo purifica. No tengas miedo de soltar lo que no te corresponde. A veces, la única manera de salvar a quienes amas, es dejar que aprendan a sostenerse solos.